Capítulo sexto. De los consorcios. Artículo 118. Definición y actividades propias. 1. Los consorcios son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. 2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes. 3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las administraciones españolas y de acuerdo con las provisiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia. 4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación consorcio o su abreviatura C. Artículo 119. Régimen jurídico. 1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. 2. En lo no previsto en esta ley, en la normativa autonómica aplicable ni en sus estatutos sobre el régimen de derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97 y, en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio. 3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril y en la Ley 27/2013 de 21 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local sobre los consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta ley. Artículo 120. Régimen de adscripción. 1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la administración pública a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo. 2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo a la administración pública que a. Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. B. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. C. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. D. Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial. E. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. F. Financie en más de un 50% en su defecto en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. G. Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. H. Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio. 3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la administración pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior. 4. Cualquier cambio de adscripción a una administración pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a 6 meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. Artículo 121. Régimen de personal. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de Adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella. Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, su órgano competente de la administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones. Artículo 122. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico financiero y patrimonial.
1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. 2. A efectos de determinar la financiación por parte de las administraciones consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la financiación real mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas. 3. El órgano de control interno de la administración a la que se haya adscrito el consorcio deberá realizar la auditoría de las cuentas anuales de aquellos consorcios en los que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran al menos dos de las tres circunstancias siguientes. A. Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros. B. Que el importe total de sus ingresos por gestión ordinaria en el caso de los consorcios del sector público administrativo o la suma del importe de la cifra de negocios más otros ingresos de gestión en el caso de los pertenecientes al sector público empresarial sea superior a 2.400.000 euros. C. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50. Las circunstancias señaladas anteriormente se aplicarán teniendo en cuenta lo siguiente. A. Cuando un consorcio en la fecha de cierre del ejercicio pase a cumplir dos de las citadas circunstancias o bien cese de cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a los señalados si se repite durante dos ejercicios consecutivos. B. En el primer ejercicio económico desde su constitución o su adscripción al sector público correspondiente, los consorcios cumplirán lo dispuesto en los apartados anteriormente mencionados si reúnen al cierre de dicho ejercicio al menos dos de las tres circunstancias que se señalan. Aun cuando, según las circunstancias señaladas, no exista la obligación de someter las cuentas anuales de un consorcio a auditoría de cuentas, los órganos de control interno podrán, en todo caso, incluir su realización en sus planes anuales de control y auditoría. 4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de Adscripción. 5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la administración pública a la que estén adscritos. Artículo 123. Creación. 1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las administraciones, organismos públicos o entidades participantes. 2. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá: A. Que su creación se autorice por ley. B. El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros. La competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación y corresponderá al titular del departamento ministerial participante y en el ámbito de los organismos autónomos al titular del máximo órgano de dirección del organismo, previo informe del ministerio del que dependa o al que esté vinculado. C. Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación de conformidad con lo previsto en el artículo 92 y una proyección presupuestaria trienal, además del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Artículo 124. Contenido de los estatutos. Los estatutos de cada consorcio determinarán la administración pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero, de acuerdo con lo previsto en esta ley, y al menos los siguientes aspectos. A. Sede, objeto, fines y funciones. B. Identificación de participantes en el consorcio, así como las aportaciones de sus miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como las fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas. C. Órganos de gobierno y administración, así como su composición y funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación de los acuerdos cuando las administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiación de las actividades del mismo.
D. Causas de disolución. Artículo 125. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio. 1. Los miembros de un consorcio al que le resulte de aplicación lo previsto en esta ley o en la Ley 7/1985 de 2 de abril podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio. Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separarse antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y en particular aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial. Cuando un municipio deje de prestar un servicio de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985 de 2 de abril y ese servicio sea uno de los prestados por el consorcio al que pertenece, el municipio podrá separarse del mismo. 2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento. Artículo 126. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio. 1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos 2 administraciones, entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una administración. 2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio, se aplicarán las siguientes reglas. A. Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de separación de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos. A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiera realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que en su caso hubiera recibido durante el tiempo que haya pertenecido al consorcio. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación en el supuesto en que ésta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que correspondan a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa. La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación en el supuesto en que ésta resulte positiva o una vez se haya pagado la deuda si la cuota es negativa. B. Si el consorcio estuviera adscrito de acuerdo con lo previsto en la ley a la administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quien se adscribe de las restantes administraciones o entidades o organismos vinculados o dependientes de una administración que permanecen en el consorcio en aplicación de los criterios establecidos en la ley.